te habla el demonio, Sí. habla por medio de las cuerdas vocales del poseso, evidentemente. O sea, si hay un efecto de manipulación absoluta. Por eso Ah. ellos incluso por ello se pueden arrojar hacia el piso. Tengo algunas dudas, algunos conceptos que me gustaría que aclares, pero de Mm, por sí, vamos adelantando algo. Antonio, mm, ¿es posible? Yo sé que, y lo entendimos muy bien, los conocimientos que tienes en cuanto, entre otros temas, con respecto mm, a el tema de las posesiones demoníacas y todo eso. sí. Primero que quiero preguntarte es, se entiende, se sobreentiende que en el caso de posesiones demoníacas es eso, que un demonio, a un tipo de diablo, entidad demoníaca, se posesiona de un ser humano. Lo que Ujú. quería preguntarte es, ¿solamente en ese caso se puede dar o puede haber espíritus que se posicionen de otra persona? Sé que los medium, por ejemplo, lo hacen voluntariamente, pero yo digo, Ujú. contra la voluntad de una persona, ¿un espíritu puede meterse en el cuerpo de otro ser humano? Si un espíritu puede ejercer el dominio de lo mismo que ejercería un demonio, no. Es No. decir, un espíritu común y corriente es, por decirlo de esta manera, es un espíritu de una persona que tuvo vida y que ya trascendió y que por alguna razón está atorada en espacio-tiempo. Pero este puede ejercer engaño sobre de la persona, es decir, puede hacerle creer que puede estar poseída la persona. Y si de esa persona está susceptible o es muy débil de mente en ese sentido, en evidencia va a sugestionarle de tal manera que va a sentir la posesión. Ahora, recordemos algo, la posesión no es de que se metan en tu cuerpo, ojo con eso. Ok. Porque muchas veces se confunden las personas y usualmente también los eclesiásticos abonan a esto. Es que se te metió el diablo, es que el diablo lo tienes adentro. No, el contexto es de que el demonio manipula la mente del poseso. Entonces, esto no es de que se meta en su cuerpo, es que manipula totalmente la mente. En el caso de los espíritus, podría caber la posibilidad de una manipulación, no en el caso del medium, porque el medium está haciendo una interlocución y el medium tiene que estar, Choi, eso es importante. Sí. El medium tiene que estar en un estado alterado de conciencia. O sea, no hay medium afuera o que se ostente como medium, de una vez lo aclaro, al que te diga, es que yo hablé con tu mamá, hablé con tu papá. No, espérame, eso no es el medium, eso es un canalizador o un punto de interpretación por medio de canalizaciones de información de un espíritu. No hace un medium entra en un estado de trance. Tiene que hacerlo forzadamente porque si no, no podría desvincular su propia psiquis. ¿Me explico? Es decir, habría una contrariedad de información. Si me está diciendo algo al espíritu y lo que me está preguntando la persona, tiene que hacer sí o sí, o sea, tiene que estar en un estado alterado de conciencia. En ese caso nada más de los mediums. En el caso de que un espíritu puede vejar o puede de alguna forma influir en un ser humano, lo puede hacer, pero no tiene jamás el poderío que tiene un demonio. O sea, si un espíritu puede manipular a una persona, Ujú. hacerle creer que es una posesión, Sí, hacerle claro. creer. Pero en el caso de un demonio, no es que entre dentro del cuerpo de una persona, sino manipula la mente. Por ejemplo, en los casos de una persona habla otro idioma, xenoglosia, Ujú, o tiene ujú, titanismo, fuerza sobrehumana, o tiene ujú, animadversión a los símbolos religiosos, es ujú. que es el demonio que está manipulando la mente. ¿No hay una sustitución del ego, del yo de la persona? No, ahí aplicaría por eso ahí viene el discernimiento científico, la Claro. psiquiatría y la psicología. No es como justo una persona proyectándose con otra personalidad. Ahí estaríamos hablando totalmente de un síndrome psiquiátrico. En ese Claro. sentido, cuando ves el ejercicio de la xenoglosia, justamente no es o sea, no es en sí la psiquis de la persona, es la manipulación de su psiquis. Es como el efecto, yo le llamo el efecto del ventrílocuo. Es como el demonio vendría siendo el experto en ventriloquía y nosotros vendríamos siendo como el muñeco, ¿me explicó? Ok. Entonces, lo que está haciendo el ejercicio el demonio es hablar por medio de su muñeco. O sea, al final del día tal vez suena un poco extraño, pero dentro de la simbología de lo sobrenatural es eso. Es una persona hablando, por eso puede tener la facilidad de hablar lenguas perdidas y por eso puede entablar comunicación con un eclesiástico. ¿Sí me Ok. explico? O sea,
no está hablando sandeces o incluso tener el sansonismo o el titanismo, que es la superfuerza. Y lo más fuerte, mi queridísimo Choy, es la Sí, evidencia, ¿no? La evidencia, para mí, siento que es también una parte muy importante. No yace en el poseso, ojo. El poseso simplemente está siendo pues el instrumento, por así decirlo. claro. Entonces, para aterrizar el tema, te doy un ejemplo. Una persona supuestamente poseída por un demonio, y esta persona empieza a hablar en latín, un idioma que no conoce, o en Claro. sumerio, digamos, un idioma que no Ah, conoce. Y entonces cuando habla, no es que el diablo está sustituyendo al yo de la persona, al alma de la persona dentro del cuerpo, sino que está manipulando la psiquis. Pero ¿quién habla ahí? ¿Es la psique manipulada del hombre son las dos. o, o los dos? ¿O el Son diablo que los está dos. hablando? A ver, Los son los dos. dos. Ojo con eso, y ese es lo más escalofriante del asunto. Cuando te habla el demonio, Sí. habla por medio de las cuerdas vocales del poseso, evidentemente. O sea, si hay un efecto de manipulación absoluta. Por eso Ah, ellos incluso por ello se pueden arrojar hacia el piso. O sea, hay gente que se lastima muy fuerte y que tú dirías, bueno, ¿por qué no se lastima a nivel físico normal? Es decir, la gente que se encorva con la espalda hacia atrás o que claro. se avienta de la cama hacia, por mucho que tenga mucha agilidad y mucha fuerza, una persona que se avienta de cabeza de la cama hacia el piso se descalabra. Claro. Y es algo bien importante y también increíble que es el desafío también de los médicos, el cómo esas personas, pues bueno, no tienen esas laceraciones. O sea, ¿qué es lo que sucedería en todo caso? Es que el mismísimo demonio está protegiendo también incluso al propio poseso. ¿Por qué Eso lo es hace? fascinante. Pues ¿Por qué lo hace? justo para que le dure más tiempo, yo creo. Yo creo que es un juego siniestro. Te voy a Claro. decir algo que es importante, Chovy, para entender Sí. la posesión. La posesión no es nada más los estragos de la misma, sino es dar un mensaje. Los demonios últimamente que han sido, pues ahora sí que anfitriones de estos momentos drásticos en las personas, siempre dan un mensaje y siempre hay un cúmulo de posesiones en ciertos acontecimientos que van a venir. O sea, esto no es tampoco está guiado en el sentido de que a una persona tiene fisura espiritual y algo la Ajá. poseyó y punto. No, no, no. Claro. También radica mucho en qué acontecimientos se están dando en el mundo. O sea Es que algo. el Ujú. que haya una ola de posesiones demoníacas implica que se está tratando de dar algún mensaje a la humanidad o a un pueblo con respecto a algunos sucesos masivos que van a ocurrir. Algo están como fraguando, planeando o haciendo que de repente uno se da cuenta como investigador cuando caso tal, ¿no? Querétaro, caso Ajá. tal Tijuana, caso tal San Luis Potosí, caso tal, ¿sí me explicó? Ajá. Entonces ya empieza uno a hacer como el recuento de los daños y bueno, no son posesiones gratuitas, yo les Gratuita, al llamaría, azar. ajá, al azar, no, son posesiones que tienen intervención o tienen que ver con algo eclesiástico, tienen que ver una importancia posiblemente en su entorno de esa persona que pues está involucrada directa o indirectamente con la iglesia y tiene que ver con lo que está sucediendo en su estado. En ese sentido, esa parte nosotros la leemos, pero en el sentido del poseso, pues simplemente lo están manipulando y necesita que lo desposean de eso, ¿no? Que lo Claro, exorcicen. claro. Entonces, sí es un tema que te da para Sí, 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 muchísimas sí, sí. preguntas, Mucho Choy. más profundo. Sí, como esta Sí. pregunta que te está dando justamente una oyente, una televidente peruana, Alessandra Viso, te pregunta, ¿un espíritu puede convertirse en demonio? Fíjate que esa es la pregunta de los 64,000. Yo también les pondría invertido en este tema, porque hace poquito estuvimos hablando Sí. en Historias Embrujadas Podcast. La semana pasada estuvimos hablando de la Iglesia Católica y Ajá. y los pecados mortales de la Iglesia Católica. Entonces Ujú, tocamos temas de todo tipo, mi queridísimo ajá, Joe, y de ujú. personajes que bien podrían, yo les decía, son los diablos con sotana, ¿no? Desde mi punto de vista era como una analogía muy siniestra de cómo ellos combaten el mal, pero son el mismísimo mal, ¿no? Oh, Y hablando de esto, alguien nos había escrito en estos días, justamente una semana antes, y nos dijo, nos refirió, que un familiar de él lo estaba poseyendo un personaje que por hoy se hizo una serie en HBO que se las recomiendo, que se llama El Lobo de Dios, que ¿ya? habla acerca de un personaje siniestro de la Iglesia Católica que es Maciel, acá en Maciel. México, ajá, Marcial Ujú, Maciel.
Y el dato que nos dio esta persona es que dice que su hermano está poseído por Marcial Maciel. Entonces Ajá. ahí en ese contexto dices, ok, no, este tipo fue un hombre, fue un personaje siniestro de la iglesia, hizo sus fechorías y se fue impoluto a la muerte, ¿no? Incluso lo trataron de limpiar el propio Vaticano. O sea, sí está muy, Era una muy, que era un sacerdote, era era un sacerdote. un... Sí, Ya, era un dirigente religioso de ahí de ya, la época de los ochentas. ok, Pero era uno de estos personajes nefastos de la ok. Iglesia Católica. Ya Bueno, sabrás lamentablemente de qué. toda institución a veces tiene ovejas negras. Sí, sí, sí. Entonces, este cuate pues, siempre le cubrieron las cosas atroces que hizo hasta que murió. Ok, Pero hay quien dice que ese personaje, pues prácticamente era el mismísimo diablo dentro de la iglesia, ¿no? Por todo el ok, contexto que un gira. infiltrado. Ajá, infiltrado. Ahora, si se puede presumir o no que siendo el espíritu se convirtiese en demonio, yo sí lanzaría la pregunta que alguien arrojó aquí, si un espíritu se convierte en un demonio. Yo preguntaría, ¿por qué entonces los demonios sustraen las almas de los posesos? Porque a eso vienen. O sea, en Ajá, la posesión no implica solamente el mensaje. El ajá, mensaje es porque ya implementan el mensaje, ya sabes, con el eclesiástico, con su familia o con quien lo rodee, ¿no? claro. Pero después de eso, el demonio lo que requiere es el alma, El alma de las personas, claro. el Es alma de su, la su persona. mayor triunfo, ¿no es cierto? La recompensa. Y solemos preguntarnos, ¿para qué quiere el alma? Pues me imagino Ajá, que para hacer legiones. las Evidentemente legiones. para transformarlas dentro de los espíritus de sus legiones de demonios. Mira, qué terrible es la figura que se proyecta, ¿no? Una persona normal, un ser humano común y corriente, que por algún motivo, digamos, por jugar a la Ouija, es poseída y luego de todo un proceso, lamentablemente triunfa el mal, muere y su alma con el tiempo se convierte en otro demonio que forma parte de las legiones. Qué terrible situación que se proyecta. Y acá viene otra pregunta, Ujú. justamente, Antonio, de otro oyente peruano, César Bernardo Saldaña. Dice, las personas poseídas, cuando ya son liberadas, ¿qué es lo que deben hacer después? ¿Mm? Excelente pregunta. Gracias, César. Mira. Hemos visto casos, no atendido, hemos visto casos, Choi, de personas que lamentablemente perecen después de ser liberadas. Y Claro. muchas de las personas se preguntan, así llegó un caso hace poco, hace no más de 6 meses, y me decían, oye, Samudio, después de ser liberada mi familiar, falleció, ¿eso está bien o está mal? Digo, pues es que no es de que esté bien o esté mal, no sabemos qué tanta forma lacerante influyó en la persona Ajá. como para resistir o no resistir una posesión. Y yo Ujú. es cuando les digo, pónganse en el lugar de los posesos, porque los posesos los someten a extremos, Sí, como terrible. lo dijimos, contusiones, el forzamiento de los músculos, incluso de ahí radica un tema también muy clave de doble voz o la voz No, gruesa y demás. no, además yo Forzamiento de creo, las... Ujú. sí, Sí, Antonio, yo creo una de las cosas peores que puede pasar es ser consciente la persona en momentos de lucidez de que hay algo dentro de él que es otra personalidad y que hechos de estudios psiquiátricos correspondientes que siempre deben ser previos, ujú, no cuadra dentro de una sintomatología total, psiquiátrica, ¿no? Entonces, qué totalmente. difícil debe ser para la persona sentir eso dentro de uno, ¿no? No, por eso incluso hay eclesiásticos exorcistas que nos narran o nos dicen que parte de la gracia del Señor, o sea, del contexto de que les coadyuva el mismísimo Dios que ellos creen, que les hace como una especie de falsa de memoria, o sea, es como decir, como desmemoriar Am- a las am- personas de todo ese Una estrago, ¿no? amnesia. Una amnesia, esa es la palabra. Entonces, Ujú. sí podría caber la posibilidad de, pues, evidentemente tiene que causar una terapia muy inminente en la persona posesa, porque muy a pesar de que puede ser desmemoriada o con amnesia del lado de Dios o Cristo, como quieran verlo, pues esa persona sí tuvo estragos durante el proceso, o sea, Claro, o sea, claro. durante la vejación, durante la influencia y llegar al punto de posesión. Entonces Ujú. sí se tiene que trabajar a la persona en la vía terapéutica, sí o sí con profesionales, no con brujos, brujas, asesores espirituales, no, con profesionales en la medicina.
Y Ajá. esto va a colación con el tema que dijeron. O sea, ok, ¿qué pasa después? Pues sí, hay personas que perecen. Y la pregunta era que me decían, oye, pero si ella murió, ¿ya no la liberaron? Le digo, no, sí, la liberaron, sí, la Ujú. liberaron, nos la entregaron, pero ya no resistió, era No hermana resistió. no resistió y murió. Le digo, bueno, ok, Bueno, pero al menos no murió, estaría en manos, no pasaría más allá en exacto. manos del maligno, ¿no? Ok, Digo, murió liberada, que eso liberada. es lo Sí, que pues. deben estar ustedes tranquilos y conscientes. Ok. También tengan en cuenta algo, no precisa que el hecho de que la rescate un eclesiástico exorcista quiere decir que no tiene el cúmulo de, insisto, el tema fuerte, incluso el sansonismo, no aplica solamente en el forzamiento o en la fuerza que tenga una persona sobrehumana, sino también en la manera en cómo se proyecta ante las paredes y cosas así. Por eso los Mm. posesos también los encierran en habitaciones acolchonadas, en serio, ¿eh? Claro, como si fueran un caso psiquiátrico. Un caso Eh, psiquiátrico.